Ok, entonces veamos cómo trazar la gráfica de una función exponencial, pero vamos a utilizar para ello, en este video vamos a utilizar el método de tabulación, el cual consiste en hacer la tablita con algunos valores de la X. Y además de eso, al final te voy a poner la gráfica de esta función utilizando un programa que se llama GeoGebra. Solamente le voy a tomar captura a la gráfica y esa es la que te voy a presentar. Entonces veamos, por aquí tenemos esta función f de x igual a 2 quintos a la x. Aquí este número, esta fracción 2 quintos, eso significa, eso es para nosotros la base. Entonces cuando la base, que a sea menor que 1, está entre 0 y 1, entonces esta función va a ser decreciente. Decreciente es que ella va a venir disminuyendo. Ahí vamos a verlo al final en la gráfica cómo es eso de decreciente. Entonces aquí una manera de identificar es que si este número, esta fracción es menor que 1, entonces la gráfica va a ser decreciente. Veamos aquí la tabla que yo hice algunos valores, ya los puse llenos, pero voy a explicar después cómo se calculan. Los valores de la X que yo utilicé son los siguientes: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Tomé números positivos y tomé negativos. Y además de eso incluí el número 0. Vamos a ver que estos valores también pueden ser menos 3, menos 4, menos 5. Pueden ser más a la izquierda del 0 y también aquí puede ser 3, 4, 5, 6. Pero a medida que los valores crecen, también los resultados de la función van creciendo. Por lo tanto, pues no es muy recomendable darle valores más grandes. Fijémonos en nuestro primer valor cuando la X tenga el valor de menos 2. Entonces vamos a reemplazar aquí en la X menos 2, f de menos 2. F de menos 2 va a ser igual a lo mismo, 2 quintos. Pero la X va a tomar el valor, te dije, de menos 2. Aquí nos va a quedar eso. 2 quintos, toda la fracción 2 quintos a la menos 2. Esto tiene dos formas de hacerse. Una de las formas de hacerse es usando las propiedades de las potencias. Por ejemplo, esta propiedad dice que si yo tengo un exponente negativo, entonces para hacerlo positivo, la fracción se intercambia, usamos el recíproco. Entonces en vez de 2 sobre 5, 5 sobre 2. Y el signo del exponente quedaría positivo. Una vez que hacemos positivo eso, desarrollamos 5 por 5, 25 y 2 por 2, 4, porque está al cuadrado, ¿verdad? Se multiplica dos veces. Y 25 cuartos al dividirlo nos queda 6.25, que es lo que tenemos por aquí. Luego vamos a ver en otro ejemplo, usando la calculadora, cómo se puede hacer esto más directo, si lo queremos hacer más directo, y si podemos usar correctamente la calculadora, pues lo podemos hacer más directo. Veamos ahora el siguiente ejemplo cuando la X toma menos 1. Entonces vamos a reemplazar aquí f de menos 1, que es lo que yo puse aquí, igual a 2 quintos elevado a la menos 1. Aquí está. Cuando el exponente es negativo, entonces yo invierto la fracción y el exponente lo hago positivo. Y en este caso, como está elevado a la 1, ya sabemos que nos va a quedar igual, no afecta el exponente 1. Es como que tengamos aquí sin haberlo elevado a nada, quedaría 5 medios. Y 5 entre 2 al hacer la división es 2.5. Veamos el siguiente valor, es 0, f de 0 igual a 2 quintos a la 0, que este es bastante sencillo. Ya sabemos que cualquier base elevada al exponente 0 nos queda 1. Y aquí ponemos entonces 1. Esa es la importancia de poder dominar bien las propiedades de los exponentes. Vamos con el valor de 1. Entonces aquí tenemos f de 1 igual a 2 quintos elevado a la X, que en este caso ahora vale 1. Ahora el 2 quintos es lo mismo como en este caso, cuando está a la 1 queda igual. Entonces 2 quintos a la 1 es lo mismo 2 quintos. Entonces hay que dividir 2 entre 5, 0.4. Veamos ahora f de 2. Sería f de 2, 2 quintos a la 2. Fíjate que en el caso del 1 y este caso del 2 ya no invertimos como en estos dos ejemplos que se invirtieron, porque esa inversión se hace solamente cuando los exponentes son negativos. Aquí el 1 y el 2 son positivos, por lo tanto no invertimos, simplemente dividimos. Pero aquí ya no puedo dividir 2 entre 5 porque hay que elevar al cuadrado.
Aquí el 2 a la 1 es el mismo 2 y el 5 a la 1 es el mismo 5, quedó igual. Pero aquí ya no, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Y al hacer esta división, 4 sobre 25, entonces nos va a quedar 0.16. Entonces ya tenemos lista nuestra tabla y una vez que la llenamos, procedemos a hacer nuestra gráfica. Entonces aquí está la gráfica. Te dije que la gráfica yo la hice aquí usando el programa que se llama GeoGebra, que es gratis, vos lo puedes descargar. Yo lo hice y solamente le tomé una captura a la pantalla para ver pues cómo se iba a obtener el resultado. Y aquí te puse la tabla a la par, la tabla anterior. Y comenzás a graficar, suponete que este sea tu cuaderno cuadriculado. Trazas los ejes X, aquí está la X y el eje Y, los trazas, los gradúas 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y comenzás entonces, por ejemplo en el 0, cuando la X es 0, Y nos dio 1, aquí está 0, 1. Cuando la X es 1, 0.4, 1 y 0.4 es un poco más bajo que el 0.5, menos que la mitad. En el 2, 0.16 es más pequeño todavía, pero en el caso del 1 negativo es 2.5. El 1 negativo es 2 y la mitad, que aquí vendría a ser menos 1, con el 2.5 la mitad. En el caso de el 2 negativos dice que da 6.25. Entonces tenemos aquí 6.25 sería la cuarta parte. Entre 6 y 7 la cuarta parte, 6.25, y hace esta gráfica, trazada, unir los puntos con esa curva y esta gráfica no va a tocar. Aquí se mira que toca por aquí, pero si la seguimos ampliando, esta gráfica se va a ir acercando al eje X, pero no lo va a tocar, ni mucho menos va a pasar por aquí debajo de ese eje. Eso simplemente se va acercando. Entonces esto es lo que te dije al inicio, que es una gráfica decreciente que viene disminuyendo, ¿verdad? Viene bajando, viene disminuyendo. Vamos a hacer ahora nuestro segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos aquí que la base es 1/2, es menor que 1, entonces va a ser también decreciente, pero esta base está elevada a la potencia y aparte de eso está multiplicada por un 5 y después se le suma un 3. Es un trabajito más complicado. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ir sustituyendo los valores. Fijémonos bien, 5 queda constante, 1/2 no va a cambiar, lo que cambia solamente sería la X, que en este caso es menos 2 más 3. Veamos qué es lo que voy a hacer. Aquí te ayudé un poco con la calculadora para hacer esto. Te dije en el ejemplo anterior que te iba a explicar cómo lo íbamos a hacer más directo sin usar la propiedad. Ponemos 1/2 entre paréntesis, abrimos los paréntesis. Esta tecla que aparece por aquí en este tipo de calculadora es para poner fracción 1 sobre 2. Cerramos nuestro paréntesis e inmediatamente utilizamos esta teclita que es para elevar a cualquier potencia, y yo puse negativo 2 y ahí tengo 1/2 a la menos 2 es 4. Entonces esta parte 1/2 a la menos 2 es 4. Esta parte que está aquí por 5, 20 más 3, 23, y aquí está 5, es esto que está aquí. Este 4 nos da como nos dio el resultado de 1/2 a la menos 2 y después le sumamos el 3 y tenemos el valor aquí de 23 positivo. Ahora en menos 1 lo mismo, 1/2 a la menos 1, aquí está que quedó 2, entonces esta cantidad es 2, este resultado va a ser 2 por 5, 10 más 3, obtenemos el valor de 13, aquí está. En el caso de 0, entonces aquí tenemos 1/2 a la 0, dijimos que cualquier base a la potencia 0 es 1, entonces 1 por 5, 5, más 3, obtenemos el 8 que está por aquí. En el caso del 1, aquí tenemos 1/2 a la 1, siempre queda 1/2 porque no afecta la potencia 1, y 1/2 en decimales 2.5, y 2.5 por 0.5 es aquí, 1/2 es 0.5 por 5, 2.5 más 3
entonces nos va a quedar 5.5. Esto vos lo puedes ir verificando con tu calculadora. Igualmente aquí el último valor del 2 sería que vos eleves 1/2 al cuadrado, te va a quedar 1/4. Ese 1/4 lo multiplicas por 5, pones igual y luego le sumas 3 y ahí te va a dar el valor de 4.25. Y aquí tenemos ya lista nuestra tabla solamente para trazar la gráfica. La gráfica entonces va a quedar así. Bueno, aquí te puse esto que también te había dicho que si vos querés hacerlo directo, este cálculo a la 1, entonces pones 5, aquí está el 5, 1/2 a la potencia 1. Esta tecla es para poner potencia 1 y luego le pones 3. Hay que tener cuidado que este 3 no quede aquí a la par del 1, porque eso es otra cosa. Debe quedar igual como está la nomenclatura del ejercicio. Y aquí esta vez 5.5 en el 1. Más directo, si lo haces, si puedes hacerlo bien, usa bien tu calculadora, puedes evitar todo esto. De la misma manera con el 2. Aquí está, ¿ves? 4.25. Esta calculadora yo la descargué de Play Store. Es bastante buena. Me gusta porque trae muchas funciones básicas y me hacen el trabajo un poco más sencillo. Entonces aquí tenemos la función. También lo hice en la función GeoGebra, que eso está también para calculadora. Solo introducir los datos y te aparece pues ya tu gráfica. Aquí está 5, 1/2 a la X más 3. En el 0 dice que 8, en el X0 llegamos hasta 8. Aquí está, viene disminuyendo en el 1, 5.5, 5.5, aquí está 1, 1 con el 5.5 que entre 5 y 6 la mitad. Y así sucesivamente en 2, 4.25, 2, 4 y sería 1/4. 4.25 es la mitad de la mitad aquí. Y te fijas bien, en el -2 es un valor muy grande. Por eso te decía que si yo le doy, fíjate que solamente en el -2 da 23, demasiado grande. Y si yo le diera -3, otro valor más, se hiciera un valor súper más grande. Entonces de nada me sirve darle un valor más grande aquí a la más pequeño, sería en este caso a la izquierda, porque la función va a crecer demasiado. Igualmente por aquí. Entonces esto sería pues la gráfica de nuestra función exponencial 5 por 1/2 a la X más 3. Este 3 nos indica, aquí ve un límite. Cuando la función venga decreciendo no va a pasar ese 3. No puede bajar de esta línea que tenemos ahí para el número 3, porque ese es un límite. Cuando le das aquí otro valor en el 3, por ejemplo, aquí en el 0, en el 1, entonces, perdón, en el 3, 4, 5, va a quedar valores un poco más grandes que 3. Entonces espero que hayas entendido a esta pequeña explicación.